Entonces, bueno, este es un recipiente rígido, está dividido en dos partes iguales por una separación. Al inicio, un lado del recipiente, o sea, una mitad, contiene 5 kilogramos de agua líquida saturada. Entonces, de entrada, si se dan cuenta, no tenemos vapor saturado esta vez, solamente tenemos agua líquida saturada a 200 kilopascales y 25 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos dan las dos cosas, nos dan tanto presión y temperatura. Mientras el otro lado se halla al vacío. Entonces, ese es el estado 1. Después nos comenta el problema, nos dice que se retira la separación, entonces el agua se expande en todo el recipiente manteniendo la temperatura constante, o sea, a 25 grados. La misma. Exactamente. Bien. Entonces, los incisos son determinar el volumen del recipiente, la presión en el estado 2 o la presión final y la transferencia de calor. Bien, entonces, nuevamente hay que comenzar nuestro análisis a través de la primera ley de la termodinámica. Y nuevamente nuestro dispositivo no se mueve, no tiene ninguna elevación y aquí debería de haber sido igual a 0. Entonces, no tenemos energía cinética, no tenemos energía potencial y de una vez, de hecho, podemos saber cuánto vale el trabajo. 0. Vale 0. 0. Bien. Entonces, pues básicamente con eso podemos regresar como siempre. Podemos regresar a que el delta E es igual al delta U, que es igual a Q nada más. Entonces, como toda la vida, si nosotros hallamos Q igual a U2 menos U1, pues entonces hallamos la transferencia de calor. Bien, pero en este caso el inciso A nos pide el volumen del recipiente. ¿Se les ocurre cómo hacer o cómo calcular el volumen del recipiente? Pues tenemos la masa y podemos determinar como el despeje, ¿no? Donde era el volumen igual al volumen específico. Ajá. Sobre la masa. Ajá. Sí, ¿no? Sí, pero tenemos la masa, es correcto. Nos piden hallar el volumen y nos falta el volumen específico, ¿no? ¿Y cómo lo pudiéramos obtener el volumen específico? ¿En la tabla? Exacto. Entonces, exactamente así como lo dices. Bien. Ya ves, dice que ya estoy harta, ¿no? ¿Cómo? Y dice que ya estoy harta, no, hombre. Oh, yo nada más repito lo que tú misma pusiste, lo que tú misma dijiste. Ah, era broma. Ay, ahora resulta. Bien, entonces, pues justamente el problema nos da que funciona o que la temperatura inicialmente está a 25 grados. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tablita y buscamos los 25 grados, que es esto de aquí, no, lo voy a encerrar mejor, es 25 grados. Entonces tenemos, aquí esto es las diferentes volúmenes específicos, tanto líquido, saturado como vapor saturado. ¿Cuál elegimos? El líquido. Correcto, entonces tenemos que 0.001003. Donque. Ahora sí, tenemos que en el estado 1, el volumen específico del fluido es de 0.001003 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, como decías, Esmeralda, pues podemos hacer el despeje, ¿no? Podemos hacer que originalmente nuestra fórmula es que el volumen específico
es igual al volumen total entre la masa. Entonces nosotros podemos hacer el despeje para obtener la masa. Esto de aquí pasa dividiendo, pasa multiplicando. Y esto es masa por volumen específico igual a volumen. Y finalmente, para despejar la masa, esto que está aquí está multiplicando, pasa acá dividiendo. Y entonces es volumen entre... ¿qué? No. Así se queda, ¿no? Como aquí. Yo, ¿para qué quiero volver a regresar a hacer el despeje? Yo Estaba también. sacando la masa. Sí. Ya. Ustedes son mi séptima hora de clase, entonces. Uy. Bien, entonces. Sí. Entonces, con eso despejamos ahora sí nuestro volumen. Bien, entonces, pues ahora sí tenemos que en el estado 1 tenemos 5 kilogramos. Tenemos 5 kilogramos y el volumen específico que ya lo hallamos en la tabla. Colorante, y... Ya, lo siento, Laura. Bien, entonces tenemos la cantidad de masa, el volumen específico, y entonces con eso tenemos el volumen. Entonces, ¿están de acuerdo que si dibujamos el sistema, aquí tenemos nuestra separación, y esto está lleno en nuestro estado 1, porque la separación no ha sido removida? Entonces sacamos que sacamos de volumen, ¿no? De esta separación. Pero el problema nos dice que la separación está exactamente a la mitad. Divide al recipiente en dos partes iguales. Por lo tanto, sería por 2. Exactamente. Este volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Entonces, así como está aquí, el volumen 2 es 2 veces el volumen 1 y por tanto con eso tenemos el primer inciso. 2 veces el volumen 1, que es este de acá, pues es 0.01003 metros cúbicos. Bien, ya sacamos el primer inciso. Luego nos dicen que hay que hallar la presión en esa etapa 2. Y entonces, para hallar la presión tenemos que buscar por tablas, ¿no? Como lo hemos hecho. Pero pues, si nosotros tenemos el volumen total 2, entonces para hallar en tablas podemos sacar el volumen específico en la etapa 2, ¿no? Sí. Entonces tenemos el volumen y recordemos, la masa no cambia. Entonces, como la masa no cambia, pues el volumen específico 2 es igual al volumen total 2, que lo sacamos en el inciso anterior, entre la masa total, que son 5 kilogramos, dando que el volumen específico son 0.002006 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, uno pudiera pensar que, pues, si agarramos, vamos a nuestra tabla, podríamos pensar a priori, pues que podríamos buscarlo en esta. Podríamos pensar que todo en todo momento se mantuvo como fluido, ¿no? Entonces, podemos buscar el 0.002, 0.002, que está... 0.002, y está como por aquí. ¿Están de acuerdo? Pero ojo. Yo ya hallé más o menos un volumen específico aproximado. ¿Sí era de ese? ¿No era del otro? Este es fluido. No, sí es este. Pero ojo con lo siguiente, y esta parte es súper importante. Algo muy importante que dice el problema es que ¿cómo se mantuvo la temperatura? Constante. Constante, exactamente. Y aquí, si yo me voy acá, la temperatura sería de 365 grados centígrados. Entonces, yo no puedo utilizar esto de aquí porque no está cumpliendo. Entonces, la pregunta es, ok,
yo estoy teniendo algo semejante en volumen específico, pero no corresponde a la temperatura. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿O qué está pasando? A ver, Esmeralda, demuestra que no estás, que no estás Hay que harta. prender la luz. Ay, por la Bueno, razón. ya. Bien, entonces, ¿qué creen que esté pasando? A ver, Bueno, se los Ni idea. adelanto. Nosotros hicimos la consideración de buscarlo pensando que el líquido no sufrió ninguna clase de transformación en el proceso de pasar del estado 1 al estado 2. Sin embargo, no necesariamente, o sea, nosotros hicimos la suposición de que quitamos esa División. separación, esa división, pero recuerden, el problema dice que la parte 2 o la parte que no tenía líquido estaba al vacío, lo cual quiere decir que de forma No hay nada. forzosa había una temperatura ahí que si está al vacío podemos considerar que es una temperatura baja. Y entonces, a pesar de que el problema nos dice que del estado 1 al estado 2 la temperatura estuvo constante, podemos considerar que hubo un estado intermedio, vamos a llamarlo el 1.5, en donde la temperatura venía constante, hubo un cambio de energía que hizo algo así. Y entonces, si hubo un cambio de temperaturas o un cambio de energía en esta transición interna, en la que el líquido se estaba expandiendo y recuperando su temperatura, entonces el problema aquí es que no necesariamente toda el agua se mantuvo como líquida. Al haber habido aquí un cambio en el estado y justamente como el problema lo recalca, originalmente estaba al vacío, forzosamente tuvo que haber ahí un proceso que implicara algo de ese estilo. Bien, entonces, esto ya. Bien, entonces, como nos piden la temperatura, nos piden la presión cuando tenemos el estado 2, si se dan cuenta, cuando nosotros no tenemos ni gas, más bien tenemos gas y líquido, ¿qué es la combinación de gas y líquido? ¿Vapor húmedo? Exactamente, tenemos vapor húmedo. Entonces, por tanto, pues de aquí no nos es tan útil, por así decirlo, pero lo que sí es que como la temperatura nos dice que no cambió, lo que sí podemos buscar es a 25 grados, cómo se mantuvo la presión o qué presión hubo en cambio. Y entonces aquí nos está diciendo que a 25 grados la presión es de 3.1698 kilopascales. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar o cómo podemos saber que efectivamente tenemos vapor húmedo? La forma en la que lo podemos saber es porque el volumen específico debe de estar entre estos dos valores. Porque, ¿están de acuerdo? Si tenemos el 100% de líquido, pues el mínimo va a ser este. Más bien el volumen específico va a ser este. Si tenemos todo en 100% gaseoso, pues el volumen específico será este. Entonces, ¿están de acuerdo que si hacemos combinaciones a esa temperatura, pues tenemos que estar entre este rango en algún punto? Por lo tanto, esa combinación o ese movimiento, pues lo único que tenemos que cerciorarnos es que ese volumen específico, que es 0.002, esté ahí. Y pues sí, ¿no? Tenemos que el mínimo es 0.001, entonces 0.002 es más grande,
pero es más pequeño que el 43, ¿no? Entonces, Sí. Sí. con eso corroboramos que estamos tratando con vapor húmedo. Claro está Ah, ok. que la mayoría está en forma líquida, pero no es al 100% porque si no pudiéramos haber encontrado que el volumen específico se debía de haber mantenido en 0.001003. Si se hubiera mantenido en 0.001003, entonces diríamos, correcto, perfecto. Todo el líquido se mantuvo líquido, pero pues no, hubo un ligero cambio, y como hay un ligero cambio, entonces quiere decir que sí hubo una transformación de líquido a gas por esa transición de estados. Bien, entonces pues ya vimos que a 25 grados la presión es de 3.1698 kilopascales, que es esta de acá. Entonces ya con eso sacamos el inciso B. Si se dan cuenta, en realidad no se necesitaba este valor, sin embargo había que calcularlo porque teníamos que sacar esa proporción para buscarla en la tabla y darnos cuenta que teníamos vapor húmedo. Bueno. Ok. Siempre que nos den una temperatura constante, entonces va a ser vapor húmedo. Seguramente. O sea, hay que hacer la comprobación, así como lo acabo de hacer, pero es casi seguro que si no nos dan chance de cambiar la temperatura, seguramente sí. Vale, gracias. Sí, sí. Bien, entonces el inciso final es obtener el calor, pues igualito. En el estado 1 tenemos 25 grados y entonces el U en estado líquido es 104.83 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, fácil. En el estado 1, un minúscula, esto es un minúscula, es que no sé cómo a veces pintarla como que se vea más la diferencia. Un minúscula, bueno, claro, se puede ver por las unidades, pero son 104.83 kilojoules sobre kilogramos. Bien, entonces aquí les tengo que presentar dos cosas que se me pasó presentarles en el apunte pasado, pero que va muy ligado. Que por un lado es que otra forma de expresar la calidad está en función de los volúmenes específicos. Entonces, esta fórmula, por favor, agréguenla cuando vimos esta parte de las formulitas de la calidad, por favor, agréguenla. Se me olvidó ponérselas. Porque yo se las di en función de las masas, ¿no? Sí. Entonces, por favor, agreguen esa. Y también agreguen esta de acá. Que otra, no me acuerdo, realmente no me acuerdo si les di que la energía interna en función, bueno, la energía interna por unidad de masa es la energía en forma de fluido más X veces la energía FG. Pero no se las di porque no les introduje el término FG. Entonces, por favor, estas dos fórmulas extra, agréguenselas al apunte. Se me pasó ponérselas, porfa. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos esta fórmula que relaciona, está aquí, esta fórmula relaciona la calidad si ahora nosotros tenemos los volúmenes específicos. Para este caso, pues sí, si los tenemos que el volumen específico del estado 2, pues son los 0.002006, entonces esa es otra razón para calcularlo, menos el volumen específico en forma de fluido, que ese lo sacamos de la tabla, que es este de aquí, 0.0003, y todo dividido entre la diferencia del volumen específico en forma de gas, que es los 43.340, menos el volumen específico en forma de fluido, que ya lo teníamos de aquí, que es 0.001, bueno, 1003 si quieren. Si hacemos la operación,
pues nos sale, bueno, la pueden hacer, por favor. Profe, ¿por qué abajo solamente dice volumen de FG y usted hizo una diferencia? Porque así se define. Volumen Ok. FG es igual al volumen G menos el Sí, ya volumen me acordé. F. Sí, perdón. Sí, sí. Ujú. Entonces, ¿cuánto les dio esto? 2.31 por 10 a la menos 5. O el equivalente de 23 por 10 a la menos 6, ¿no? Que es esto de acá. Sí. Bien, entonces ya que tenemos X, ahora sí podemos sacar la energía interna 2 por unidad de masa con esta formulita. Y entonces pues es 104.83, que es, esto lo sacamos de la tabla que está acá. Esta, 104.83. Más X veces, que es la calidad, 23 por 10 a la menos 6, por la diferencia de UFG, y la diferencia UFG también la tenemos aquí, que es 2304.3. Y aquí la tenemos, 2304.3. Entonces, reitero, esta fórmula y esta fórmula me faltó dárselas. Y entonces, si hacemos esa operación, ¿cuánto nos da? 104.8829. Ok, yo tomé menos decimales en esta ocasión y me dio 104.8833 kilojoules sobre kilogramo. Pero pues está bien, están bien ambas. Entonces, finalmente, ahora sí ya sacamos la energía interna por unidad de masa 2. Bien, entonces tenemos la energía interna por unidad de masa 2 y también teníamos la energía interna por unidad de masa 1, que es esta de aquí, que también la sacamos por la tabla. Finalmente, recordemos que hay que multiplicarlas por sus respectivas masas, pero ¿están de acuerdo que las masas nunca cambiaron? No. Exacto. O la realidad es que en el caso 1 teníamos los 5 kilogramos en forma líquida, eso sí lo tenemos completamente consciente, y en el caso 2, en la realidad, en el caso 2, pues habría que multiplicarlo también por la misma masa, ¿no? Entonces, razón por la cual en este caso la masa queda la factorizada. Y pues es los 104.8833, que es la 2, menos los 104.83, que es la 1, que es esta de acá. Entonces, esta pequeña diferencia lo que nos está diciendo es que lo que se evaporó es diminuto. De hecho, con esta X lo podemos sacar. Recordemos que X es una razón, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio, sí hay vapor húmedo, pero la parte que está en forma de gas es muy pequeña. Entonces, finalmente, haciendo este cálculo, 0.26 kilojoules, perdón, haciendo este cálculo nos da el valor del calor. ¿Sí les da eso? Esto no va aquí. 0.2515. Ok. ¿Los demás? Sí. No. Por Sí. Obvio. Ok. Entonces, si se dan cuenta, el signo del calor es positivo. Entonces, quiere decir que el ambiente o alguna parte le transfirió un poco de calor, ¿no? Poquito, pero le transfirió de tal manera que el ambiente, al haberle transferido calor, justamente provocó que en el cambio del estado 1 al estado 2 hubiera justamente esta pequeña evaporización
y por tanto tuviéramos vapor húmedo. Ok. ¿Ok? Entonces, por eso, reitero, hay que ser muy cuidadosos cuando analizamos el problema, porque la diferencia de este problema con los problemas anteriores es que los problemas anteriores nos daban libertad de cambiar, por ejemplo, la temperatura, pero la presión se mantenía constante. O no, más bien no es cierto, no, nos daban libertad de cambiar ambas, o sea, nunca nos fijamos nuevamente en las mismas cosas, nos daban libertad de cambiar las cosas. En este caso no, en este caso se fija por completo uno de los parámetros. Y si se fija uno de los parámetros, entonces básicamente nos está diciendo que sí hay por ahí vapor húmedo involucrado. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran que la presión es constante, nos fijaríamos cómo se comporta de acuerdo a como nos dicen, o sea, como lo hicimos con la temperatura. Exactamente, sí. Ok. Seguramente pasaría lo mismo. Si la presión es constante, seguramente entonces eso quiere decir que si hubo un cambio, una transición de estados donde originalmente teníamos un vapor saturado o líquido saturado al 100%, pero nos dicen que la presión se mantiene constante, entonces eso quiere decir que seguramente cuando nosotros cambiamos, si la presión se mantiene constante, entonces hay presencia o va a haber en el estado 2 presencia de vapor húmedo. Okay. Igual, de todos modos, recuerden que cómo se comprueba a través de sacando el volumen específico y corroborando, ¿no? Si no hay vapor húmedo, el volumen específico tiene que corresponder con el valor de lo que sea constante, ¿no? Ya sea presión o temperatura. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien, ya, ahora sí, hoy estuvo rudo. 8:30.